Bienvenido a nuestro relato de terror. Espero que lo pases bastante incómodo. Me gustaría saber que si te gustó, me dejes un like y lo compartas con alguien que sepas que va a disfrutar de este tipo de historias. Quisiera también, si no te es molestia, que nos sigas en nuestras redes sociales que van a aparecer aquí abajo a continuación. Y ahora vamos al relato. Amo las historias de terror, no solo las baratas, llenas de sustos que te hacen pestañear por un segundo y luego se desvanecen de la memoria, sino de las que perduran, las que se instalan en el fondo de tu mente como un invitado no deseado y se niegan a irse, esas que se meten debajo de tu piel, haciéndote dudar antes de apagar las luces por la noche, las que te hacen cuestionar los crujidos inofensivos de tu casa y preguntarte si realmente estás solo. Así que cuando mi universidad anunció un programa de estudio fuera de horario en la biblioteca antigua, me inscribí sin dudarlo. No se trataba solo de tener un lugar tranquilo para leer, ya tenía eso. Esto era diferente. El programa ofrecía algo que pocas personas tenían la oportunidad de experimentar: la biblioteca entre la medianoche y las 4 de la mañana. A cambio, los participantes recibirían una pequeña beca. ¿Solo quedarme despierto hasta tarde y estudiar? Eso sonaba demasiado bueno para ser verdad. Era plata fácil. Todo lo que tenía que hacer es sentarme en una biblioteca histórica, con poca luz, y leer libros de terror toda la noche, lo cual, honestamente, ya hacía gratis. La idea que me pagaran por eso era casi ridícula. Pero, mientras leía los detalles del programa, algo me llamó la atención. Solo se permitía la entrada a un puñado de estudiantes cada noche, y había un estricto conjunto de reglas que teníamos que seguir. En el momento en que las leí, mi emoción se convirtió en otra cosa: inquietud. Estas no eran solo reglas estándar de la biblioteca sobre mantener silencio o devolver los libros a tiempo. Eran reglas de historia de terror, del tipo que apestaban a algo antinatural, algo oculto bajo la superficie. Había leído suficientes creepypastas para reconocer el patrón. Estas reglas no se trataban de mantener el orden, no eran para nuestra seguridad en un sentido normal. Estaban ahí para protegernos de algo que acechaba en las profundidades de la biblioteca. Y si las historias de terror me habían enseñado algo, era esto: siempre sigues las reglas. Leí todas las reglas de la biblioteca. Regla 1. Solo puedes entrar después de la medianoche y debes salir a las 4 am, sin excepciones. Regla 2. Saca un libro antes de las 12:30 am incluso, si no planeas leerlo. La biblioteca debe saber que eres un invitado. Regla 3. Si escuchas susurros desde los pasillos, no intentes encontrar la fuente. Mantén la cabeza baja y sigue leyendo. Regla 4. La mujer del vestido blanco aparece a veces en el segundo piso. No dejes que te vea. Regla 5. Si las luces parpadean más de 3 veces, cierra tu libro y vete inmediatamente. Regla 6. Exactamente a las 2:45 am, la biblioteca se silenciará. No te muevas hasta que los sonidos regresen. Regla 7. Si escuchas que susurran tu nombre, pero no hay nadie cerca, deja tu libro y sal del edificio. No mires atrás. A que da miedo, ¿verdad? Pero yo no era estúpido. Me tomé las reglas en serio. Y mirando hacia atrás, en retrospectiva, esa fue probablemente la única razón por la que pasé la noche. Llegué a la biblioteca aproximadamente a las 11:55 pm. El aire estaba fresco, pero cuando entré por las pesadas puertas de madera, una calidez inquietante me envolvió, como si el edificio nos estuviese esperando. Mi mochila estaba llena de todo lo que creía que necesitaría: notas, algunos bolígrafos, una botella de agua y algunos bocadillos. Por si acaso, también una linterna. La biblioteca estaba casi vacía. Solo un puñado de estudiantes estaban dispersos,
luciendo tan cautelosos como yo. La señora Dawson, la bibliotecaria, estaba sentada detrás del mostrador. Sus ojos agudos se levantaron brevemente cuando entré. Era una mujer de unos 50 años, con el pelo gris acero, recogido en un moño apretado y con una cara de ceño fruncido permanente. No habló cuando me registré, solo asintió levemente antes de volver a lo que estaba leyendo. Exactamente a las 12:10 am, me dirigí al mostrador y saqué un libro. Era una antología de terror, una colección de cuentos inquietantes. Se sentía apropiado para la noche y tal vez de alguna manera retorcida reconfortante. La señora Dawson me quitó el libro, lo selló sin decir una palabra y lo deslizó de vuelta por el mostrador. A las 12:30 am me había instalado en una esquina del primer piso, lejos de la zona de estudio principal, pero lo suficientemente cerca de una lámpara de lectura como para no tener que depender de las tenues luces superiores de la biblioteca. El lugar estaba en silencio, aparte del ocasional movimiento de páginas y el suave rasguño de los bolígrafos contra los cuadernos. Durante la primera hora, todo se sintió normal, casi decepcionante, diría yo. Leí algunas páginas, tomé notas, e incluso me perdí en los inquietantes cuentos del libro. El ambiente era pesado, claro, pero no pasó nada. La biblioteca era solo una biblioteca. Pero luego, a una 15 am, comenzaron los susurros. Al principio pensé que me lo había imaginado. Un murmullo suave, apenas audible que se deslizaba entre los estantes. Un truco de mi cerebro cansado. Pero luego lo escuché de nuevo, más cerca esta vez. Una voz, baja, débil, como si alguien estuviera de pie, justo detrás de las filas de libros, susurrando en la oscuridad. Mantuve la cabeza baja, seguí leyendo, porque había seguido las reglas y no iba a parar ahora. Al principio traté de racionalizarlo. Tal vez solo era el viento que se deslizaba entre los viejos estantes de madera, serpenteando por los estrechos pasillos como un soplo de aire en una tumba antigua. Pero luego me di cuenta, no había viento dentro de la biblioteca. Las ventanas estaban bien cerradas y las enormes puertas no se habían abierto desde que entré. Las voces no venían del edificio. Venían de la oscuridad. Suaves al principio. Un murmullo apenas audible, que se abría paso entre las estanterías como un secreto que se susurra justo fuera de mi alcance. Apreté mi libro con más fuerza, mis dedos se clavaron en las páginas desgastadas. Regla número 3. Si escuchas susurros desde los pasillos, no intentes encontrar la fuente. Mantén la cabeza baja y sigue leyendo. Así que eso es lo que justamente hice. Me obligué a concentrarme en las palabras que tenía delante, aunque se difuminaban en un lío ilegible. Mi respiración se sentía demasiado fuerte, mi pulso latía en mis oídos, ahogando los susurros, pero solo por un momento, porque se estaban volviendo más fuertes. Lo que había comenzado como un murmullo distante e ininteligible ahora sonaba como una conversación en toda regla. Justo fuera de mi alcance, justo detrás de los estantes. Las voces se retorcían y entrelazaban, superponiéndose en tonos apagados, urgentes e insistentes. Y luego una pausa. Un momento de silencio asfixiante antes de que escuchara mi nombre. No de los susurros, desde arriba. Mi estómago se contrajo con tanta fuerza que sentí que se había formado hielo en mis entrañas. Regla número 7. Si escuchas que susurran tu nombre, pero no hay nadie cerca, deja tu libro y sal del edificio. No mires atrás. Cada músculo de mi cuerpo se bloqueó. El aire se sentía espeso, asfixiante, como si las paredes de la biblioteca estuvieran conteniendo la respiración. Mis manos temblaban y sudaban mientras dejaba mi libro sobre la mesa con cuidado, con movimientos lentos y deliberados. No iba a ser el idiota de una película de terror que ignoraba todas las señales de advertencia. Había seguido las reglas, había hecho todo bien y ahora me iba al carajo.
Con pasos medidos agarré mi bolso y me volví hacia la salida. Y fue entonces cuando la vi. Estaba de pie en la parte superior de la gran escalera, medio envuelta en la oscuridad del segundo piso. La mujer del vestido blanco. Su vestido era anticuado, del tipo que verías en fotografías centenarias, la tela delicada cayendo a su alrededor como si acabara de salir de otro tiempo. Su largo cabello negro se derramaba sobre su rostro, una cortina que ocultaba lo que había debajo. No se movió, no respiró, y estaba bloqueando la única salida. Se me secó la garganta. Regla número 4. La mujer del vestido blanco a veces aparece en el segundo piso. No dejes que te vea. Me obligué a permanecer completamente quieto, mi corazón martillando con tanta fuerza que sentía que podía romperme las costillas. Tal vez aún no me había notado, tal vez si retrocedía lentamente, podría escabullirme en las sombras antes de que me viera. Incluso antes de terminar de formar esta idea en mi cabeza, su cabeza se levantó de golpe. Un movimiento brusco y repentino, antinatural y equivocado, como si fuera alguna fuerza invisible la que hubiera tirado de su cabeza y su mirada apuntando hacia mí. Vi su rostro por una fracción de segundo, antes de que el instinto se apoderara de mí, y corrí. Sus ojos estaban vacíos, vacíos negros donde deberían haber estado sus cuencas oculares. Y su boca era demasiado ancha, estirada en una mueca antinatural, como si su piel hubiese sido estirada y desgarrada para dejar espacio a algo que no debería existir. Y ella me vio. No paré de correr hasta que llegué a mi asiento. Mis piernas se sentían débiles, mis pulmones ardían por el sprint repentino, pero no me importó. Me dejé caer en mi silla, mis manos agarrando el borde de la mesa con tanta fuerza que mis nudillos se pusieron blancos. Me subí la sudadera con capucha, hundiéndome en su tela como si de alguna manera pudiera protegerme de lo que acababa de pasar. Mi respiración era entrecortada, desigual, pero me obligué a permanecer en silencio. Si hacía un ruido, si me movía demasiado, ¿volvería? Había seguido las reglas, y sin embargo algo todavía me observaba. Un frío creciente y un tremendo pavor se instaló en mi pecho, más pesado que antes. Apreté la mandíbula tratando de concentrarme en lo único que me mantenía en tierra, el tic-tac lento y constante del reloj de pared de la biblioteca. Cada segundo que pasaba se sentía estirado, arrastrándose demasiado, como si al mismo tiempo dudara, inseguro de si avanzar o no. Los minutos pasaron. Luego, exactamente a las 2:45 am, todo cambió. La biblioteca se silenció. No un silencio normal, no la quietud de una habitación vacía o el silencio de una sesión de estudio nocturnos. Esto estaba mal. Era como si todo el edificio hubiese sido tragado por una aspiradora. El zumbido bajo las luces superiores desapareció, los débiles crujidos de los estantes de madera, el sutil susurro del papel, se fueron, desaparecieron. Incluso el tic-tac del reloj, lo único que me mantenía en tierra, se había detenido. Contuve la respiración. Incluso mi propia respiración se sentía apagada, como si el silencio hubiese estado presionando mis pulmones, sofocando cada sonido antes de que pudiera escapar. Recordé la regla número 6. Exactamente a las 2:45 am, la biblioteca se silenciará. No te muevas hasta que los sonidos regresen. Así que me senté allí, perfectamente quieto. Los segundos se convirtieron en minutos, o tal vez era solo mi mente jugando trucos. Era imposible saber cuánto tiempo había pasado. La quietud se sentía interminable, extendiéndose en todas direcciones, envolviéndome como algo vivo. Y luego, un sonido. No un susurro, no un paso, algo que se arrastraba por el piso. Lento, deliberado,
Un ruido sordo y raspante, como si algo pesado estuviese siendo arrastrado por el suelo de la biblioteca. Mi cuerpo se puso rígido. El sonido no era aleatorio, no era distante. Venía del segundo piso. No te muevas, no te muevas, no te muevas. Las palabras se repetían en mi cabeza como una oración desesperada. El sonido de arrastre continuó, sin prisas, metódico. Se acercó arrastrándose por los pasillos invisibles sobre mí. Y luego, la escalera. El movimiento lento y raspante cambió, volviéndose más pesado, más fuerte. Estaba descendiendo. Apreté los puños con tanta fuerza que mis uñas se clavaron en las palmas de las manos. El dolor agudo apenas lo registraba a través del puro terror que inundaba mi cuerpo. Mi pulso latía en mis oídos, pero no me moví. Llegó al primer piso. El sonido de arrastre estaba detrás de mí ahora. Tan cerca, tan cerca. Cerré los ojos con fuerza, cada músculo de mi cuerpo gritando que corriera, que saliera corriendo por la puerta y nunca mirara atrás. Pero no podía. Sabía que no podía. El sonido se detuvo. Por un momento no hubo nada, solo el silencio aplastante y asfixiante que me presionaba. Luego, una voz, justo contra mi oído. Te veo. Un aliento frío rozó mi piel, enviando un escalofrío violento por mi columna vertebral. Mi mente apenas tuvo tiempo de procesar las palabras antes de... El sonido regresó. El tic-tac del reloj, las páginas susurrantes, el zumbido distante de las luces. Los sonidos regresaron todos a la vez, como si el mundo de repente recordara que se suponía que existiera. El silencio aplastante se había ido, reemplazado por los ruidos familiares de la biblioteca. Sutiles, ordinarios, humanos. Jadeé, aspirando el aire como si me estuviera ahogando. Todo mi cuerpo temblaba, mis manos resbaladizas de sudor, mi pulso martillando con tanta fuerza que dolía. Todavía podía sentir el susurro contra mi oído, el fantasma de esa voz persistiendo en mi mente como una marca grabada en mi memoria. Pero había seguido las reglas, había hecho todo bien. Y sin embargo, algo todavía me veía. No iba a esperar a ver qué pasaba después. Que se jodan las 4 AM, que se joda la beca, que se joda todo. Agarré mi bolso con manos temblorosas, mis dedos tropezando con las correas. Mi silla raspó contra el suelo cuando me puse de pie, demasiado rápido, demasiado fuerte, pero no me importó. Dejé el libro atrás, no había tiempo para devolverlo, no había tiempo para pensar. Solo corrí. A través de las filas de libros, pasando la gran escalera, manteniendo mis ojos hacia adelante, sin mirar atrás. Esperaba escuchar los pasos siguiéndome, sentir una mano fría agarrando mi muñeca antes de llegar a la puerta, pero no pasó nada. Irrumpí en el aire de la noche, con mi corazón aún latiendo con fuerza. Mi respiración era entrecortada y desigual. El cielo estaba negro, el campus inquietantemente quieto, como si el mundo exterior no tuviera idea de lo que acababa de pasar. Pero yo sí lo sabía, y no iba a volver. O al menos eso me dije a mí mismo. A la noche siguiente, me encontré de pie en las puertas de la biblioteca de nuevo. No había planeado regresar. Cada parte racional de mi cerebro me decía que me mantuviera alejado, pero algo me atrajo de vuelta. La curiosidad, el miedo, o tal vez solo la necesidad de entender lo que había pasado. La señora Dawson estaba en la recepción, como siempre. No preguntó por qué me había ido temprano, no preguntó si estaba bien. Simplemente me miró, sus ojos agudos escaneando mi rostro como si estuviera buscando algo, alguna señal, alguna confirmación de lo que yo también sabía ahora. «Seguiste las reglas», dijo. No era una pregunta, era una afirmación, un hecho. Tragué saliva y asentí. Suspiró, casi como si esperara que fracasara. Luego, sin decir una palabra más, deslizó una copia nueva de la hoja de reglas por el mostrador. «Bien», murmuró, su voz
más baja esta vez. Pero la próxima vez tocó un dedo en el papel. Su mirada se encontró con la mía. Siéntate en un lugar más cerca de la salida. ¿Y qué les pareció el relato? ¿Ustedes irían en primer término a una biblioteca así? Y es más, ¿volverían? Me gustaría leerlos en los comentarios. Y si les gustó, los invito a que se suscriban, le den like y compartan este contenido con sus amigos. A ver si alguno de ellos sería tan valiente de quedarse en una biblioteca así. Que tengan maravillosas pesadillas y nos vemos en el próximo relato.